No te voy a decir que lo sospechaba, porque estaría mintiendo. No sospechaba nada. Esa noche, todo lo que pensaba era que necesitaba una copa de vino para relajarme, que el día había sido largo, y que Marta, mi mujer, estaba más guapa que de costumbre. Sí, justo esa noche. Pero todo empezó con una copa rota. No es una metáfora, no es poesía barata. Fue literal. Estábamos cenando en casa de unos amigos suyos de toda la vida, celebrando el cumpleaños de uno de ellos, un tal Sergio, que a mí siempre me cayó como el culo, y eso que me esforzaba. La casa estaba llena de profesores, risas fingidas y comentarios pasivo-agresivos sobre la educación pública. Yo estaba en mi salsa, como puedes imaginar. Marta llevaba un vestido que yo no le conocía. Negro, entallado. No era su estilo. Se había peinado distinto. Ni siquiera me había preguntado si me gustaba, lo cual era raro. Siempre lo hacía. Pero esa noche parecía que se vestía para otra mirada. Y ahí, entre risas forzadas, copa en mano y el sonido de cubiertos de fondo, la vi reírse con uno de los invitados. No era Sergio. Era otro, uno que yo no conocía. Camisa blanca, barba arreglada, mirada de sabelotodo. No fue el típico coqueteo evidente. Fue peor, fue ese tipo de conexión silenciosa, cómoda, como si ya se conocieran. Como si no hiciera falta hablar mucho. Y eso, amigo, eso jode más. No sé qué me dolió más, si verla reírse con él como ya no lo hacía conmigo, o si notar que yo me estaba volviendo invisible. Me acerqué a por otra copa, y justo cuando volví, ella soltó una carcajada y, sin querer, golpeó su copa contra la mía. Se cayó al suelo y se hizo añicos. Todos se callaron un segundo. Ella se agachó, se disculpó, y él, el tipo de la camisa blanca, también se agachó con ella a recoger los trozos. Y ahí pasó. No fue nada escandaloso. Fue un roce de manos. Un gesto que podría haber pasado desapercibido. Pero no para mí. Porque no fue accidental. No fue uno de esos toques que pasan sin querer. Fue suave, fue lento. Fue intencionado. Y fue suficiente para que todo lo que creía sólido empezara a resquebrajarse. No dije nada. Seguí bebiendo. Fingí que no había visto nada. Que no me ardía el estómago. Pero esa noche, al volver a casa, no podía dejar de pensar en ese gesto. Y en su sonrisa. Esa sonrisa que no era para mí. Pensé que me estaba volviendo paranoico. Que tal vez era solo un tipo simpático, que yo había malinterpretado todo. Que era el vino. Pero no. Porque eso, como descubriría después, fue solo la primera grieta. Durante los días siguientes intenté no pensar en lo que había visto. No era tan fácil como me había dicho a mí mismo aquella noche. Me esforzaba por mantener el ritmo habitual, trabajo, casa, hacer la compra, preparar la comida, recoger a Martina del conservatorio, y todo lo que implica tener una familia funcional en una ciudad pequeña donde todos se conocen pero nadie se dice la verdad. Sin embargo, cada vez que veía a Marta, cada vez que la escuchaba hablar con su tono dulce de siempre, notaba una diferencia mínima pero real. No era el tipo de cambio que se puede explicar fácilmente a otro, porque si lo cuentas suena a paranoia, pero yo vivía con ella, la observaba desde hacía más de una década, y notaba que algo había cambiado. No hablaba menos ni más, no había discusiones, no había gritos, pero su manera de mirarme tenía menos pausa. Como si todo lo que compartíamos fuera funcional, correcto, educado. Eso es lo que más me desconcertaba, la corrección. Cuando alguien empieza a tratarte con tanta educación que ya no hay espacio para los gestos naturales, es que algo se está cocinando, y normalmente no eres tú el que está en la cocina. Empecé a fijarme en los detalles. Marta siempre había sido organizada, pero ahora lo era aún más.
La casa estaba demasiado en orden. Demasiado limpia. Hasta la habitación de Martina parecía un decorado. Un miércoles por la tarde volví a casa antes de lo previsto porque uno de mis clientes canceló una reunión. Eran cerca de las 6. Normalmente Marta salía del colegio a las 5, pero esa tarde no estaba en casa. Supuse que había salido con alguna compañera o estaba haciendo la compra. No le di importancia. Me serví un café y me senté en el sofá a ver la tele con el volumen bajo. No pasó ni media hora cuando escuché el ruido de la cerradura. Marta entró con el pelo un poco desordenado, sin bolsas de supermercado, sin libros, sin nada en las manos. Llevaba un abrigo que normalmente no usaba para trabajar, uno que se ponía para salidas más formales, como cenas o reuniones importantes. Se sorprendió al verme en el salón. ¿Ya estás aquí?, dijo con una sonrisa que intentaba sonar natural. Me cancelaron una visita. Llegué antes, respondí mientras sorbía el café. Vaya, contestó sin saber muy bien cómo continuar. Pensé que hoy trabajabas hasta tarde. Se quitó el abrigo, se metió al baño sin dejar el bolso, lo cual no era habitual, y salió como si nada. Empezó a preparar la cena con una energía que parecía forzada. Me limité a observarla, no dije nada. La cena fue normal. Martina nos contaba lo que había aprendido en clase de piano. Marta preguntaba cosas, yo asentía, sonreía, pero en mi cabeza ya se había instalado la duda de forma permanente. A los 2 días, otro detalle, el viernes por la mañana, salí del trabajo un rato antes porque tenía que llevar el coche al taller. Llamé a casa para avisar de que volvería antes, pero nadie respondió. No era raro. Marta a veces salía con su madre los viernes por la mañana. Decidí pasar primero por casa, dejar unos papeles, y luego ir al mecánico. Al llegar, vi el coche de Marta aparcado en doble fila frente al portal. No entendía por qué no había respondido. Subí. Abrí con mis llaves. El piso estaba en silencio, pero no vacío. Al pasar por el pasillo, escuché movimiento en la cocina. Entré y ahí estaba ella, de espaldas, con ropa de andar por casa, pero recién cambiada, y el pelo mojado. Me miró sorprendida. ¿Qué haces aquí?, preguntó con tono neutro. Pasaba a dejar unas cosas. ¿No viste la llamada? Dejé el móvil en silencio, respondió mientras se secaba las manos con un paño. ¿Has salido?, dije, señalando su pelo mojado. Me duché, tenía frío, contestó. No pregunté más, no dije nada más. Solo me quedé parado mirándola. Me di cuenta de que no me estaba mintiendo de forma torpe. Me estaba mintiendo con calma. Y eso me molestó más que la mentira en sí. A partir de ahí, decidí no preguntarle más cosas. No porque me diera igual, sino porque entendí que si quería saber lo que estaba pasando, no iba a obtener respuestas hablándole a ella. Marta era lista. Muy lista. Sabía esquivar preguntas sin parecer que las esquivaba. Su especialidad era el silencio lógico. El tipo de respuesta que no puedes discutir porque, técnicamente, tiene sentido. Así que me tocaba moverme de otra forma. No para casarla en un acto de traición concreto, no necesitaba verla en una cama con otro. Me bastaba con entender por qué se había roto lo nuestro sin que yo lo supiera. Empecé por Sergio, el amigo de ella, el del cumpleaños. Fui a tomar una cerveza con él, aprovechando que habíamos quedado en ver el partido de liga. Era viernes por la noche. Marta se quedó en casa. Durante la charla, le pregunté por el tipo de la camisa blanca, el del otro día. ¿Y ese colega tuyo, el de barba? ¿Es del cole también? Sergio me miró como si no recordara a quién me refería. Le recordé que en su cumpleaños, Marta estuvo hablando mucho con él.
sí. Elías. No es amigo mío, es profe de un cole donde estuvo Marta hace unos años. Vinieron varios del antiguo grupo, yo ni lo conocía bien. Parecía que se llevaban muy bien, dije, como quien no quiere la cosa. Bueno, sí, y ahí bajó la mirada un segundo, como dudando si seguir. No quiero meterme, pero creo que no es la primera vez que se ven, por si me entiendes. ¿A qué te refieres? Pregunté, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. No es asunto mío. Solo te digo que, bueno, hubo rumores en su momento. Cuando ella estaba en ese colegio, hace un par de años. Y luego ella pidió traslado. Pero no sé más, te lo digo de buen rollo. No saques conclusiones sin pruebas, tío. No respondí. Le di una calada al cigarro y me quedé mirando el partido sin verlo. Me había dado lo que no quería, pero que ya no podía ignorar. No eran sospechas. Era una pieza más. Una que encajaba demasiado bien con todo lo demás. Volví a casa esa noche más calmado de lo que esperaba. No había rabia. Solo una certeza que dolía como un golpe seco. Mi mujer había compartido algo con otro, tiempo atrás, y todo indicaba que ese algo no estaba del todo cerrado. No sabía si seguían viéndose, pero sí sabía que había algo entre ellos que nunca había terminado del todo. Y lo peor es que tal vez no se trataba solo de sexo. Tal vez era otra cosa. Esa noche no dormí. Me tumbé al lado de ella, sin tocarla, sin hablar. La escuchaba respirar tranquila, y yo pensaba en todo lo que habíamos construido. En los veranos en Benicassim, en los cumpleaños de Martina, en las discusiones sobre cortinas y muebles, en las cenas sin palabras, en los silencios amables que ahora eran solo eso, silencios. Y entonces, sin querer, empecé a pensar en cómo iba a hacer para no quedarme como un imbécil en mi propia casa. Pasaron 2 días más antes de que me decidiera a hablar con Marta. No porque necesitara más pruebas, sino porque me hacía falta esa frialdad que uno solo consigue cuando ya no está buscando que la otra persona te diga que no pasó nada. Lo que más cuesta en estas situaciones no es aceptar que te están mintiendo, sino dejar de desear que no sea verdad. Y ese deseo, te lo juro, es lo que más lento se muere. Pero una vez lo dejas atrás, ya no buscas explicaciones. Solo hechos. Ese jueves ella llegó de trabajar a la misma hora de siempre. Se quitó los zapatos, dejó las llaves en el cuenco de cerámica que hay en la entrada, preguntó por Martina y luego se metió al baño. Yo estaba en el salón. No tenía la tele puesta. Estaba sentado, con el ordenador delante, sin escribir nada. Cuando salió del baño, me miró de reojo, notó que había algo raro, pero no dijo nada. Se fue a la cocina y comenzó a preparar la cena. Yo la seguí y me quedé apoyado en la puerta, observando. Cortaba zanahorias con precisión, como si tuviera prisa pero sin desorden. ¿Dónde estabas el viernes por la mañana? Le solté, sin levantar la voz. Ella se quedó quieta un segundo, sin girarse. ¿Qué viernes? El pasado. Llegué antes de lo normal. Dijiste que estabas en casa, pero el coche estaba fuera, el teléfono apagado y tú saliste de la ducha con ropa limpia, sin haber salido según tú. ¿Dónde estabas? Se giró con las manos aún mojadas. ¿Me estás preguntando si estaba con alguien? Te estoy preguntando dónde estabas, repetí. Se quedó en silencio. No hizo el gesto de no tengo nada que esconder. No fingió sorpresa. Solo bajó la mirada un segundo y después se encogió de hombros. Estaba en casa. Me duché, me cambié. ¿Por qué dudas? Porque no es la primera vez que me mientes, dije, mirándola fijo. Me mentiste cuando volviste el otro día con ese abrigo que no usas desde hace años. Dijiste que venías del trabajo. Mentiste cuando dijiste que no conocías tanto a Elías.
Mentiste cuando dijiste que no habías hablado con él desde hacía años. Mentiste cuando dijiste que no recordabas haberlo visto en el cumpleaños de Sergio. No sabía que estabas llevando un registro de todo, soltó, medio molesta, como si yo fuera el que estaba haciendo algo mal. No llevaba un registro. Solo estoy empezando a poner en orden las piezas. Y no cuadra nada. Se sentó en una de las sillas de la cocina y se quedó mirando el suelo. No tengo que darte explicaciones por cada momento de mi vida, Álvaro. Tienes razón. Pero cuando esas partes de tu vida se cruzan con las mías, sí. Sobre todo si estás con otro. No estoy con nadie, dijo, sin levantar la voz, con ese tono seco que usaba cuando se cansaba de explicar algo. ¿Lo estuviste? Se quedó callada. Esa pausa fue más larga que cualquiera de las anteriores. No me miró. No dijo sí. No dijo no. Solo se quedó ahí, con las manos entrelazadas. Fue algo que pasó hace tiempo. Antes de que te dieras cuenta. Fue breve. No lo busqué. No significó nada. ¿Con él? Sí. No dije nada. Me quedé de pie frente a ella sin moverme. No estaba gritando. No quería tirarle nada. No quería hacerle daño. Solo estaba tratando de entender cuántos días había vivido en una historia paralela sin saberlo. ¿Lo sigues viendo? No. ¿Desde cuándo? Desde hace unas semanas. ¿Por qué paraste? Porque notaste algo. Y porque me sentí mal. Y porque no quiero perder esto, dijo señalando el espacio que había entre los dos, como si ese hueco fuera algo más que una cocina de 12 metros cuadrados. Ya lo perdiste. No digas eso, me pidió, y por primera vez en toda la conversación noté algo parecido al miedo en su voz. No lo digo por rabia. Lo digo porque es cierto. Una cosa es el error. Otra es ocultarlo. Otra es seguir adelante como si no pasara nada. Te vi mirarlo de una forma que ya no me miras a mí. Eso no es justo. No es justo haberme tenido un año durmiendo al lado de alguien que ya no estaba. Se levantó. Dio 2 pasos hacia mí, como si quisiera cortar esa distancia simbólica que había señalado antes, pero no supo qué hacer. Ni me tocó, ni me miró a los ojos. Solo se quedó parada ahí, entre la mesa y yo. ¿Qué quieres que haga? No lo sé. Pero lo que no quiero es seguir con esta farsa. No quiero compartir la cama con una persona que no fue capaz de sentarse conmigo a decirme lo que estaba pasando. Y no hablo de sexo, Marta. Hablo de confianza. ¿Y tú crees que yo no me sentía culpable cada día? La culpa no sirve de nada si no se traduce en algo. Si te hubieras sentido culpable, me lo habrías dicho. Me daba miedo. ¿Miedo de qué? De esto, respondió señalándome. De tu forma de mirar. De tu forma de no hablar. De tu juicio. No querías perder lo que tenías. Pero ya lo habías perdido. Solo lo habías escondido. Se volvió a sentar. Se pasó las manos por la cara. No lloró. No hubo drama. No hubo súplica. Solo agotamiento. Yo también estaba agotado, pero de otra forma. Yo estaba harto de sostener una estructura que se me había venido abajo mientras yo aún pensaba que todo estaba en su sitio. ¿Le dijiste que me habías contado? No. ¿Sigues en contacto? No. ¿Estás segura? Sí. Porque si descubro lo contrario, te juro que no vuelvo a hablarte. Ni a mirarte. Ni a dormir en esta casa un día más. Asintió. No dijo nada más. La cena no se preparó. No se habló más. Cada uno se fue a su lado de la casa. Martina no había vuelto aún. Estaba en casa de una amiga.
No podía haber mejor momento para que la casa estuviera vacía. Esa noche dormí en el sofá. No por castigo, sino por necesidad. No podía estar en la misma habitación. No con esa sensación de que cada palabra entre nosotros era como caminar sobre baldosas que ya no aguantaban el peso. La mañana después de dormir en el sofá fue extraña porque no hubo discusiones ni reproches, solo silencios funcionales. Desayunamos con Martina como si nada hubiera pasado, incluso Marta habló más de lo normal, segaramente para que nuestra hija no notara la tensión, aunque los niños siempre notan más de lo que aparentan. Yo la escuchaba hablar sobre el colegio y sobre un proyecto de ciencias que aún no había terminado, pero parte de mí estaba en otro lugar, pensando en todo lo que se había roto ya y en que no podía quedarme parado. No quería que me viera como un hombre herido esperando una disculpa, quería ser alguien que toma decisiones sin levantar la voz. Cuando llevé a Martina al colegio, me quedé unos minutos en el coche mirando la puerta del centro hasta que entró. En ese momento supe lo que tenía que hacer, y no era montar una escena ni buscar otro enfrentamiento, sino empezar a preparar mi salida con calma y asegurándome de que ella tuviera que asumir las consecuencias. Volví a casa y Marta estaba en la cocina, recogiendo lo poco que habíamos usado para desayunar. No dijo nada cuando me vio, supongo que estaba esperando que iniciara una conversación, quizá que pidiera explicaciones, o que le dijera que aún podíamos arreglarlo. Yo no estaba en ese punto. Le dije que necesitaba hablar sin interrupciones y que me escuchara bien porque lo que iba a decirle no lo repetiría. Ella asintió mientras se quedaba quieta con un paño en la mano. Le dije que no iba a gritarle ni a echarla de casa ni a acusarla de nada más, porque ya me había dicho lo que necesitaba saber. Le dije que no necesitaba más mentiras y que tampoco quería explicaciones emocionales, ya que las decisiones se toman con hechos, no con lágrimas. Y que iba a comenzar un proceso para reorganizar mi vida, y que esa reorganización incluía que todo quedara claro legalmente porque el perdón no borra decisiones pasadas y porque ya no iba a estar al lado de alguien que eligió vivir dos vidas. Ella abrió mucho los ojos como si no esperara que fuera a mover fichas tan rápido. Me preguntó si estaba hablando de divorcio y le dije que aún no, pero que sí estaba hablando de cosas concretas. Primero, una separación económica, porque llevábamos años teniendo una cuenta común y yo ya no quería transferir cada mes la mitad de mi sueldo para que ella pudiera vivir como si todo siguiera igual. Le dije que yo asumiría todo lo que tuviera que ver con nuestra hija, que no me importaba pagar el conservatorio, los uniformes, los libros, las excursiones, ni lo que hiciera falta, pero que el resto de gastos debían revisarse. Ella trató de explicarme que era profesora, que su salario no era alto y que si yo dejaba de aportar, la hipoteca sería difícil de sostener. Le respondí que eso me parecía justo ya que la hipoteca parecía parte de un proyecto compartido y que si ese proyecto había dejado de ser real, entonces había que asumirlo individualmente. En ese momento se dio cuenta de lo que estaba pasando. Yo no estaba huyendo ni reaccionando por impulso. Estaba empezando a construir una nueva forma de vivir y eso le preocupó más que cualquier grito. Me pidió que no hiciera eso, que al menos esperara un poco, que íbamos a intentar ir a terapia y que quizá todo se podía solucionar si trabajábamos juntos. Le respondí que quizá era posible, pero que ya no iba a depender de su voluntad, porque no era justo que ahora yo tuviera que convencerla de quererme. También le dije que antes de pensar en terapia, necesitaba que me dijera toda la verdad, toda, sin ocultar nada, con fechas, con claridad, con intención real de dejar atrás toda esa historia. Le dije que si aceptaba eso, podríamos pensar en buscar ayuda. Si no, yo seguiría adelante con lo que tenía en mente. No respondió inmediatamente. Se quedó callada más de un minuto. Luego me dijo que sí, que quería decirme todo, pero yo ya había visto que estaba intentando ganar tiempo. No quería perderme, pero tampoco quería sentir que había perdido control. Era el tipo de estrategia que uno empieza a detectar cuando ya ha dejado de confiar.
Ese fin de semana no hubo pelea, pero hubo distancia. Yo hablé con mi cuñado para preguntarle si podía quedarme unos días en su casa porque iba a hacer reformas en el piso y necesitaba que me cuidara a Martina durante las tardes. No le dije lo que pasaba, solo le pedí ayuda. Él aceptó y eso fue suficiente. Luego llamé a un abogado que me había recomendado un cliente hace tiempo cuando hablamos de asuntos civiles. No fui para pedir divorcio, sino para informarme. En esa reunión entendí muchas cosas que no había pensado hasta entonces. Que no tenía por qué salir yo de casa si había una separación. Que podía proteger mis ingresos. Que en España las pruebas de infidelidad no siempre tienen peso legal, pero sí podían afectar decisiones si lo manejaba bien. Que los errores emocionales tienen consecuencias prácticas. Cuando salí de esa reunión sentí, por primera vez en semanas, que recuperaba mi posición. Por la noche le dije a Marta que ya no iba a dormir en el sofá, que dormiría en nuestra habitación pero que no iba a tocarla ni a fingir cercanía. Ella aceptó en silencio y lo cierto es que esa frialdad la hizo sentir más sola que cualquier insulto. Le dije también que había pedido una cita con un terapeuta familiar, pero que no había decidido si asistiría o no. Solo quería ver su reacción. Y reaccionó. Se puso nerviosa. Preguntó cuándo, quién, qué había dicho. Le contesté que el terapeuta quería hablar primero conmigo, sin ella. Eso le dolió más que el resto. Notó que ya no tenía el control. Que ya no decidía ella si había terapia o no. Esa misma noche ella intentó acercarse en la cama, no sexualmente, sino con ese gesto de buscar una palabra que arregle cosas. Solo le dije algo claro: si quieres arreglar esto tienes que decirme todo lo que hiciste, con quién lo hiciste, cuándo, cómo paraste y si has tenido contacto después. Si no eres capaz de hacerlo, no hay nada que arreglar. Y esta vez no lo dije como amenaza, sino como una cosa obvia. Pasaron 2 días y entonces fue ella quien pidió hablar. Se sentó a mi lado en el salón, apagó la tele y me dijo que iba a decirme la verdad aunque le doliera. Contó que hacía 2 años tuvo algo con él, que duró un par de meses, que no fue una relación, pero sí más de lo que yo hubiera tolerado. Dijo que lo dejó, pero que hace unas semanas volvieron a hablar, que coincidieron en una cena de antiguos compañeros de trabajo y que él le preguntó si todavía pensaba en todo aquello. Dijo que solo hablaron, que no hubo más, que se había sentido confundida después y que por eso estaba rara últimamente. Yo escuché todo sin interrumpirla. Cuando terminó, le dije que yo no era un juez y que no iba a decidir ahora si la historia era cierta o estaba resumida para que yo reaccionara mejor. Le dije que no buscaba venganza. Lo que buscaba era recuperar mi dignidad. Y que eso no se hacía perdonando rápido, sino poniendo límites. Le dije que mientras resolvíamos qué hacer, quería un calendario de tiempos separados y una división parcial de cuentas. Ella no lo entendió al principio. Lo entendió cuando vio que yo hablaba en serio y que no necesitaba su permiso. Durante varios días, ella estuvo tratando de recuperar un espacio que ya no tenía, preguntando qué necesitaba, si había algo que pudiera hacer para que todo no se hundiera. Yo respondía sin ataques pero con claridad. ¿No estás viendo que ya se hundió? Ahora solo decidimos cómo salimos de aquí. Eso fue lo que hizo que me respetara, aunque le doliera. Porque no solo había descubierto que me había traicionado, también había descubierto que yo podía actuar sin convertirme en un desastre. Y eso fue lo que más la desconcertó. Pasaron 3 semanas sin que se tomara ninguna decisión definitiva. Marta seguía haciendo esfuerzos por mostrar buena voluntad, incluso empezó a hacer cosas que nunca antes le habían importado, como preparar la comida que sabía que me gustaba, dejarme espacio sin protestar, mantener un tono neutro cuando hablábamos de cualquier cosa. No discutíamos, pero no había nada parecido a una reconciliación. Dormíamos en la misma cama pero a metros de distancia, como si el colchón fuera una frontera invisible.
Yo no le preguntaba nada más, ella no ofrecía más información. Lo que había dicho aquella noche, lo mantuvo. No lo negó ni lo cambió, pero tampoco añadió detalles. En casa todo funcionaba con la precisión de una oficina. Se hacían las tareas, se cumplían los horarios, se mantenía el orden. Pero había algo insoportable en esa calma, algo que iba creciendo cada vez que la miraba y recordaba todo lo que había callado mientras seguíamos comiendo en la misma mesa con nuestra hija entre los dos. Yo sabía que no podía quedarme en ese punto mucho más tiempo. O avanzaba hacia un cierre definitivo o tenía que aceptar que el perdón se iba a construir encima de algo que aún dolía. Y si algo había aprendido esas semanas, era que uno no puede reconstruir algo con piezas rotas sin antes tirarlo al suelo del todo. No hay vuelta atrás posible si no se dice todo. Así que una noche, sin planearlo, después de que Marta volviera de casa de su hermana, le pedí que se sentara conmigo en el salón. Ella dejó el bolso a un lado, se quitó los zapatos, se sentó con las piernas cruzadas, y esperó. Esto no puede seguir así, empecé, sin darle más vueltas. No voy a aguantar otros 3 meses con esta situación solo porque nos da miedo tomar decisiones. Ella no dijo nada. Esperó a que siguiera hablando. Lo que pasó entre tú y él no me duele solo porque haya sido una traición, me duele porque no fue una, fueron muchas. Mentiste durante meses, y luego me seguiste mirando como si yo tuviera que adivinar las cosas en lugar de decírmelas. No fue solo sexo, fue todo lo demás. El silencio. El engaño. La manera en que hiciste tu vida mientras yo vivía en otra completamente diferente. No fue una relación. Nunca hubo intención de dejarte. Fue un error. Una confusión. Algo que... No digas que fue un error, la corté. Los errores duran segundos. Lo tuyo duró meses. Fue una decisión constante. Una que tomaste cada día. Y lo peor es que cuando yo empecé a notar cosas raras, lo negaste. Me trataste como si fuera un paranoico. No supe cómo pararlo. Me dejé llevar. No fue algo planeado. Al principio pensé que no significaba nada. Después fue como si no pudiera salir de ahí. No lo justifico, solo intento explicarlo. No necesito que lo justifiques ni que lo expliques. Lo que quiero saber ahora es si crees que esto se puede salvar o si estamos fingiendo por costumbre. Porque yo ya no sé si quiero seguir siendo tu marido. Sé que soy el padre de nuestra hija. Y eso no va a cambiar. Pero tú y yo ya no tenemos nada real si seguimos en este estado. Sí creo que se puede salvar. Pero necesito que entiendas que no fue porque tú no fueras suficiente. No me faltaba nada contigo. No fue culpa tuya. Fue algo que me pasó a mí, algo que no sé cómo gestionar. Me sentía vacía y no supe decirlo. Me equivoqué. Me escondí. Me mentí a mí misma también. Eso no cambia nada. Que no haya sido mi culpa no lo hace menos grave. Que tú no estuvieras bien no te daba derecho a destruir lo que teníamos sin decirme una sola palabra. Lo mínimo que se espera de alguien que comparte una vida contigo es que tenga el valor de enfrentarte con la verdad. Tú no lo hiciste. Lo sé. Y me odio por eso cada día. No sirve de nada que te odies si no asumes las consecuencias. Lo que yo quiero saber es si estás dispuesta a aceptar que esto no se va a arreglar solo con buenas intenciones. ¿Estás dispuesta a contarle esto a alguien más que a mí? ¿A dejar de ocultarlo como si fuera una parte de tu vida que puedes borrar? ¿Quieres que se lo cuente a quién? ¿A nuestros padres? ¿A mis amigas? Quiero que dejes de proteger tu imagen como si fuera más importante que lo que hiciste. Porque lo que me duele no es solo lo que pasó, sino que te preocupa más cómo te ve el resto que cómo me destrozó a mí saberlo. No es eso. Es vergüenza. Es miedo. Es saber que decepcioné a todo el mundo,
empezando por mí. Pues entonces empecemos a poner las cartas sobre la mesa. Porque si no eres capaz de asumirlo, tampoco vas a ser capaz de reparar nada. Si solo quieres arreglar esto en privado para que no se entere nadie, entonces ya tenemos un problema más serio. Porque eso me convierte en tu cómplice, no en tu pareja. No quiero eso. Entonces dime qué vas a hacer. Porque yo ya tengo claro lo que quiero. No me interesa quedarme en un matrimonio donde la otra persona actúa como si pedir perdón fuera suficiente. Yo quiero respeto. Y eso empieza por dejar de esconderse. Se quedó callada varios segundos. Respiró hondo. Se frotó los ojos. Miró al techo. No lloró, pero tenía la voz cargada cuando respondió. Si tú crees que la única forma de seguir adelante es contarlo, lo haré. No porque me sientas obligado, sino porque entiendo que te sientes solo cargando con esto. No te voy a pedir que sigas conmigo si eso implica que tengas que protegerme de lo que hice. No es justo. No estoy pidiendo que hagas un show público. Solo quiero que dejes de actuar como si esto fuera algo que puede enterrarse sin más. Quiero saber que no vas a repetirlo. Y para eso necesito ver que realmente estás dispuesta a atravesar la vergüenza, no solo a sentirla en silencio. Está bien. Lo voy a hacer. Pero también necesito saber si tú quieres quedarte. Porque yo sí quiero que sigamos. No por costumbre, no por miedo, no por Martina. Sino porque te quiero y porque sé que cometí el peor error de mi vida y aún así, sigo queriendo que seamos nosotros. Yo no sé si quiero quedarme, le dije sin rodeos. Pero sí sé que si me quedo, será desde otro lugar. Uno donde ya no confío igual, uno donde ya no soy el mismo, uno donde voy a necesitar tiempo, espacio, y que entiendas que lo que se rompió no se va a pegar con abrazos. Lo entiendo. Entonces, empecemos ahí. No dijimos nada más. No nos abrazamos. No hubo reconciliación. Solo una especie de pacto silencioso de que algo había cambiado. Yo no sabía si era el principio de la reconstrucción o el cierre definitivo, pero al menos ya no estábamos fingiendo. Y eso era más de lo que habíamos tenido en meses. Después de esa conversación, no pasó nada espectacular, y eso fue lo más importante. No hubo reconciliación inmediata ni ruptura violenta. No hubo abrazos. No hubo llanto desbordado. No hubo un final de película ni un principio nuevo. Solo días normales, con su silencio correspondiente, con nuestras rutinas intactas, con una calma incómoda que ya no tenía nada que ver con la costumbre, sino con la espera. Yo necesitaba tiempo. No porque estuviera buscando cambiar de idea, sino porque sabía que cualquier decisión tomada en medio del dolor podía ser una trampa. Lo que más me preocupaba no era seguir con Marta o no, sino convertirme en una versión de mí mismo que viviera con rabia, que arrastrara ese desprecio silencioso que tienen los que no se atreven a irse, pero tampoco perdonan del todo. No quería eso. No quería ser ese tipo de hombre que se queda solo por no saber soltar. Así que pasaron unos días más, y durante ese tiempo me obligué a no pensar en términos de justicia o venganza, sino en términos de dignidad. Me preguntaba si podía volver a vivir con ella sin recordarlo cada semana, si podría escuchar su risa sin preguntarme si se la había regalado también a otro, si podría acostarme en la misma cama sin imaginar todo lo que no me dijo. Y la respuesta era siempre la misma. No podía. No podía hacerlo sin convertirme en alguien que duda constantemente. No podía dejar pasar eso sin pagar un precio interno. No era un castigo para ella. Era algo que tenía que hacer por mí. Un lunes por la tarde le pedí que se sentara conmigo, otra vez en el salón, otra vez frente a frente. Tenía clara la decisión y quería que lo supiera sin rodeos. He estado pensando mucho estos días, le dije, sin rodeos. Y quiero que sepas que valoro que hayas sido sincera al final,
que no hayas intentado seguir negando. Pero eso no cambia cómo me siento con todo esto. Ella no dijo nada. Me miró sin sorpresa. Supo desde el principio hacia dónde iba la conversación. No quiero seguir así. No quiero intentar reconstruir algo que ya no me da tranquilidad. Me duele decirlo, pero no confío en ti. Y no quiero vivir una vida donde tenga que revisar cada movimiento, cada gesto, cada palabra. Entiendo. No lo digo con odio. Lo digo con claridad. No quiero que esto se convierta en una guerra. No quiero joderte la vida. No voy a impedir que sigas viendo a nuestra hija, ni voy a hacer nada sucio. Solo quiero vivir en paz. Empezar de cero. Sin rencores. Pero lejos. ¿Te vas a ir? Sí. Ya tengo un sitio temporal. He estado hablando con un abogado. No quiero conflictos. Quiero que todo se haga como tiene que hacerse. En orden. Que tú puedas seguir con tu trabajo, con tu vida. Yo haré lo mismo. No voy a arrastrar esto más tiempo. ¿Y Martina? Lo hablaremos con calma. No quiero hacerle daño. No quiero que tenga que elegir entre nosotros. Voy a seguir siendo su padre como siempre. Pero tú y yo no somos una pareja. No podemos fingirlo más. Se quedó callada. Asintió. Luego intentó hablar, pero no le salían las palabras. Al final solo dijo una frase que me dolió más que todo lo anterior. No pensaba que te ibas a rendir tan rápido. No respondí. Porque no me estaba rindiendo. Me estaba eligiendo. Me estaba sacando de una historia donde yo era el único que se quedaba quieto mientras la otra parte rompía todo y luego me pedía paciencia. Me levanté, me fui a la habitación, empecé a guardar ropa. No todo. Solo lo necesario. El resto lo haría otro día, cuando todo estuviera más claro. No quería espectáculo. Solo quería terminar. Durante la semana siguiente, hablé con mi abogado, iniciamos el proceso de separación de mutuo acuerdo. Ella no puso trabas. Lo aceptó todo con frialdad, sin quejas. Creo que en el fondo sabía que yo ya no iba a dar marcha atrás. Fue respetuosa. No intentó manipular la situación. Me propuso un calendario de visitas para Martina, lo revisamos juntos y acordamos lo mejor para ella. No hubo guerra. Solo cierre. Lo más difícil fue decirle a mi hija. No le conté los detalles, solo le dije que su madre y yo habíamos decidido separarnos, que la queríamos igual, que íbamos a estar presentes los dos, pero en casas distintas. Lloró. Me abrazó. Me preguntó si era por su culpa. Le dije que no. Que eso jamás. Me miró con ojos tristes y no preguntó más. Supo que no debía. Y eso fue lo que más me dolió. Me mudé a un piso pequeño, cerca del trabajo. Nada especial. Muebles básicos. Frigorífico casi vacío. Pero dormía bien. Dormía en silencio. Dormía sin tener que pensar en qué estaba haciendo la persona al lado mío. No fue felicidad inmediata, pero fue alivio. Poco a poco fui retomando actividades que había dejado, hablando con amigos que había dejado de ver. No conté lo que pasó. Solo dije que me había separado. No quería convertirlo en una historia de víctima. No me interesaba que me compadecieran. Quería volver a ser una persona sin la carga de esa decepción constante. Marta y yo hablamos de vez en cuando. Solo sobre nuestra hija. El tono es respetuoso, frío, limpio. No hay insultos, no hay reproches. Tampoco hay nostalgia. Solo hechos. Pasaron varias semanas. Luego meses. No intentó buscarme, ni yo a ella. Ella rehizo su vida con discreción.
Yo empecé a salir con alguien más después de un tiempo, sin prisa. Nada serio al principio. No porque no quisiera, sino porque tenía que aprender a confiar de nuevo. A mirar a alguien sin preguntarme qué está ocultando. Ahora, mirando hacia atrás, no tengo rabia. Tampoco perdón. Solo tengo claridad. Entendí que el amor no es suficiente si no va acompañado de honestidad. Que la costumbre es peligrosa. Que puedes vivir años con alguien que no te ve. Que puedes dormir al lado de una persona que ya no está. Y que lo más valiente no es quedarse luchando sin sentido, sino irse cuando entiendes que no hay nada más que hacer. No me considero una víctima. Me considero alguien que eligió terminar una historia en lugar de dejar que lo consuma. Marta fue parte de mi vida, no la niego, pero ya no ocupa espacio. Ahora soy otro. No mejor, ni peor. Solo distinto. Más consciente. Más tranquilo. Y por fin, después de mucho tiempo, sin miedo a mirar hacia adelante.